¿Te has sentido alguna vez atacado sin razón aparente? Como si fuerzas invisibles intentaran frenar tu vida. La palabra de Dios nos revela que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales del mal. Efesios 6:12 lo dice claramente. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta verdad es clave para entender por qué enfrentamos bloqueos, envidias, brujerías y ataques que parecen no tener explicación natural. Hoy profundizaremos en un salmo poderoso que actúa como escudo espiritual ante toda obra maligna. Te mostraremos cómo usarlo con fe y discernimiento para romper cadenas ocultas, neutralizar la envidia y expulsar toda maldición de tu vida. Prepárate, porque lo que descubrirás hoy puede transformar tu realidad espiritual. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde tiempos antiguos, el pueblo de Dios ha enfrentado fuerzas que operan desde las sombras, sembrando confusión, deteniendo caminos, fracturando familias y debilitando el alma. Son ataques que no siempre se ven con los ojos, pero que dejan huellas profundas en el espíritu. ¿Cuántas veces has sentido que algo invisible bloquea tus pasos? Que por más que oras, trabajas o luchas, parece que todo se estanca. Hay quienes experimentan enfermedades persistentes sin diagnóstico claro, conflictos familiares sin razón aparente, rupturas repentinas, pérdidas económicas extrañas o una sensación constante de opresión. Muchos atribuyen estas cosas a la mala suerte, al destino o a la casualidad, pero la Escritura nos revela una verdad más profunda. Hay una raíz espiritual detrás de muchas de estas situaciones. La Biblia es clara al respecto. En Efesios 6:12 se nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo no solo informa, también abre nuestros ojos a una realidad espiritual que a menudo ignoramos. No todo lo que ocurre en tu vida tiene una explicación lógica. No todo se resuelve con esfuerzo humano o estrategias naturales. Hay batallas que solo se vencen desde el espíritu, porque su origen es espiritual. En muchos casos los bloqueos, las envidias, las brujerías y los ataques ocultos no son otra cosa que intentos del enemigo por frenar el propósito que Dios ha depositado en ti, porque cuando el cielo tiene planes contigo, el infierno también se organiza para detenerte. A lo largo de la historia bíblica vemos este patrón una y otra vez. José fue vendido por sus hermanos no solo por celos humanos, sino porque el enemigo percibía en él un llamado de liderazgo y redención. Moisés fue perseguido desde que era un bebé porque Satanás intuía que sería el libertador de Israel. Jesús mismo, siendo aún un niño, fue blanco de un decreto de muerte porque su nacimiento amenazaba el dominio del pecado sobre la humanidad. Cuando portas un propósito divino, atraerás oposición espiritual. Esto también se manifiesta en la forma en que las palabras y pensamientos de otros pueden convertirse en instrumentos del mal. En Proverbios 18:21 se nos recuerda: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Las palabras cargadas de envidia, crítica, juicio o maldición pueden convertirse en semillas que, si no son rechazadas espiritualmente, comienzan a dar fruto de destrucción. A veces, una persona cercana lanza una frase aparentemente inofensiva como: todo te va mal últimamente, o
No sé cómo haces para seguir si a ti nunca te sale nada bien. Y esas frases, si no son filtradas por el Espíritu de Dios, comienzan a erosionar la fe, la esperanza y la identidad espiritual. Pero no solo las palabras tienen poder, también hay actos intencionales de brujería, hechicería y manipulación espiritual. La palabra de Dios no ignora esta realidad. En Deuteronomio 18, 10 a 12 se nos advierte: no sea hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Esta da de no fue escrita por exageración ni por superstición. Fue dada porque Dios sabía cuán destructivas pueden ser estas prácticas cuando se abren puertas espirituales al reino de las tinieblas. Lo más peligroso es que muchas personas, sin darse cuenta, abren puertas a estas influencias. Algunos lo hacen por ignorancia al participar en rituales aparentemente inofensivos, limpias energéticas, consultas con guías espirituales, lecturas de cartas o uso de objetos consagrados sin discernimiento. Otros lo hacen por desesperación, buscando soluciones rápidas a problemas complejos. Pero lo que comienza como una búsqueda de alivio termina encadenando el alma, contaminando la vida espiritual y alejando la presencia de Dios. La Escritura es firme: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Primera a los Corintios 10, 21. Y sin embargo, en medio de esta batalla, Dios nunca nos deja indefensos. Él nos ha dado autoridad, discernimiento y armas espirituales poderosas para enfrentar toda obra de maldad. Una de esas armas son los salmos. Pero antes de llegar a ese punto, es crucial entender que reconocer la raíz espiritual del problema es el primer paso hacia la victoria, porque lo que no reconoces no lo enfrentas, y lo que no enfrentas no se rompe. Muchas veces nos encontramos orando por soluciones visibles sin tratar el origen invisible. Pedimos trabajo, pero no discernimos que hay un espíritu de estancamiento atado a nuestras decisiones. Oramos por salud, pero no vemos que hay cadenas generacionales, pactos antiguos o palabras malditas que han abierto puertas al sufrimiento. Clamamos por restauración, pero no identificamos que el enemigo ha sembrado división espiritual desde hace años. Es por eso que Jesús enseñó tanto sobre la autoridad espiritual y la necesidad de discernimiento. En Marcos 9, cuando los discípulos no pudieron liberar a un niño oprimido por un espíritu mudo y sordo, Jesús les dijo: esta clase no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué nos revela esto? Que no todos los ataques se resuelven con oraciones comunes. Hay niveles de opresión que requieren una intervención más profunda, una vida de consagración, una conexión genuina con el poder de Dios. En la vida de Jesús vemos cómo constantemente desenmascaraba las obras del enemigo. Donde otros veían solo enfermedad, Él veía atadura. Donde otros veían solo pecado, Él veía opresión demoníaca. Y su respuesta siempre era la misma: libertad. En Lucas 13, 11 a 12, se narra el caso de una mujer que llevaba 18 años encorvada y no podía enderezarse. Muchos la habrían diagnosticado con una enfermedad ósea. Pero Jesús vio más allá. La llamó, la tocó y dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y luego añadió: y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado durante 18 años, no se le debía desatar en el día de reposo. Aquí vemos claramente cómo Jesús identifica la raíz espiritual detrás de lo físico y actúa con autoridad para liberar. Este mismo patrón
se repite hoy. Hay personas que han sido encorvadas por la vida, por las críticas constantes, por los fracasos, por la culpa, por las traiciones, por las palabras destructivas, por pactos inconscientes con el enemigo. Y Dios sigue diciendo, eres libre. Pero esa libertad no llega por simple deseo. Llega cuando se rompe la ignorancia espiritual, cuando se reconocen las raíces y se activan las herramientas del reino. El enemigo opera desde las sombras porque su mayor estrategia es pasar desapercibido. Él sabe que mientras tú creas que todo lo malo que te pasa es producto de la casualidad o el azar, no harás nada en el espíritu para combatirlo. Pero cuando entiendes que hay una guerra espiritual en curso, comienzas a usar las armas correctas. Comienzas a declarar palabra, a orar con autoridad, a romper cadenas con ayuno, a blindarte con fe, a consagrarte con santidad. Comienzas a entender que tus luchas no son solamente emocionales, ni financieras, ni físicas, son espirituales, y que la victoria también debe comenzar en el mundo espiritual. Por eso, uno de los pasos más importantes es pedir discernimiento, porque muchas veces lo que parece un simple problema laboral es una estrategia demoníaca para distraerte de tu propósito. Lo que parece una discusión cotidiana en el hogar es una semilla de división sembrada por el enemigo. Lo que parece una racha de mala suerte es un velo espiritual que ha sido puesto sobre tu mente para que no veas el favor de Dios. Y solo el Espíritu Santo puede revelarte estas cosas. En 2 Corintios 2:11 Pablo dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es decir, la ignorancia espiritual nos expone al ataque, pero la revelación nos da poder. Cuando comienzas a ver con ojos espirituales, dejas de ser víctima y te conviertes en guerrero. Y es entonces cuando los salmos dejan de ser palabras bonitas para convertirse en espadas en tu boca. Pero antes de adentrarnos en el poder de los salmos, necesitamos sanar nuestra percepción. Porque muchos cristianos están más familiarizados con el lenguaje de derrota que con el lenguaje de victoria. Se han acostumbrado a sobrevivir en vez de conquistar, a tolerar el ataque en vez de expulsarlo, a resignarse en vez de resistir. Pero la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. No dice que huirás si lo ignoras. No dice que huirás si oras en silencio. Dice que huirás si lo resistes. Y la resistencia espiritual se ejerce con fe, con palabra, con oración, con autoridad, con ayuno, con santidad, con entendimiento de quién eres en Cristo. Tal vez hoy sientes que hay algo que no te deja avanzar. Tal vez has notado patrones repetitivos de fracaso, de rechazo, de enfermedad, de pérdida, de tristeza inexplicable, de insomnio, de ansiedad, de confusión. No lo ignores. No lo justifiques. No lo maquilles con excusas. Pídele a Dios discernimiento para identificar si hay raíces espirituales detrás de lo que vives. Y si las hay, toma la decisión de enfrentarlas con las armas que Él ya puso a tu disposición. Porque aunque la batalla es real, la victoria ya fue asegurada en la cruz. La palabra de Dios declara en Isaías 54:17: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es una promesa que no solo consuela, también activa tu autoridad. Te recuerda que puedes resistir cada ataque, romper cada maldición, cerrar cada puerta abierta y caminar en libertad. Pero para hacerlo debes empezar por entender que no estás solo en esta lucha, que hay fuerzas que operan en lo invisible, sí, pero también hay un Dios todopoderoso que pelea por ti. Él te ha llamado a vivir libre, a caminar con propósito, a avanzar sin cadenas, sin velos, sin opresiones. Y hoy comienza ese proceso. Hoy es el día en que tus ojos
espirituales se abren para ver lo que antes no entendías. Hoy reconoces que muchas batallas se han librado en tu contra sin que lo supieras. Pero también reconoces que hay un Dios que ya preparó la victoria y que está esperando que tomes tu lugar en el campo espiritual. Porque lo que viene en tu vida no será el resultado de la suerte ni de las circunstancias, sino de una batalla espiritual bien peleada y bien ganada en el nombre de Jesús. En tiempos de aflicción, cuando el alma se siente perseguida, cuando los cielos parecen cerrados y la opresión se manifiesta en cada rincón de la vida, la voz del Espíritu clama por auxilio. En esos momentos Dios no se queda en silencio. Él ha dejado palabras vivas, escritas en la eternidad, capaces de atravesar las tinieblas y traer luz donde todo parecía perdido. Los salmos no son simples expresiones poéticas ni palabras decorativas de consuelo momentáneo. Son armas espirituales, escudos invisibles, gritos de guerra, declaraciones de victoria que activan el mover del cielo en favor de aquellos que creen. Cada versículo es una llave, cada estrofa una estrategia de combate contra las fuerzas que operan en lo oculto. El enemigo conoce el poder de la palabra y por eso ha intentado por siglos minimizar su autoridad en el corazón de los creyentes. Pero los que caminan en discernimiento saben que los salmos, inspirados por el Espíritu Santo, son herramientas de defensa, restauración, confrontación y liberación. David no escribió desde la comodidad de un trono, sino desde la profundidad de cuevas, desiertos, campos de batalla y persecuciones constantes. En cada palabra se esconde una carga espiritual destinada a romper yugos, a derribar fortalezas y a activar la intervención divina. El poder oculto en los salmos se revela únicamente a quienes se acercan con fe y reverencia, no como lectores casuales, sino como guerreros en el campo de batalla. Uno de los secretos más profundos en los salmos es su capacidad de conectar el clamor humano con la respuesta sobrenatural de Dios. Cuando David clamaba, no lo hacía desde la queja, sino desde la certeza de que su voz sería escuchada en lo alto. En el Salmo 3:4 declara: con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Esta no es una promesa vaga, es una afirmación de relación, de autoridad espiritual y de confianza absoluta. Clamar no es hablar, es levantar la voz desde el lugar más íntimo del espíritu, sabiendo que el trono de Dios no es indiferente al dolor del justo. Los salmos también contienen decretos que quiebran estructuras espirituales invisibles. En el Salmo 18, por ejemplo, se revela una manifestación poderosa del respaldo divino ante un clamor desesperado. El versículo 6 dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. La respuesta no fue suave ni simbólica. Los siguientes versículos describen temblores, fuego, oscuridad, rayos y truenos. Todo el cielo se movilizó por la voz de un hombre que entendía el poder del clamor. Esto nos revela que los salmos no solo expresan emociones, sino que desatan reacciones del mundo espiritual. La guerra espiritual que enfrentamos requiere armas que no son visibles ni convencionales. Segunda de Corintios 10:4 nos recuerda que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entre esas armas, los salmos ocupan un lugar estratégico. Son la voz del justo revestida de verdad eterna. Cuando se proclaman con fe, abren portales de intervención divina, sellan puertas de entrada al mal y elevan un cerco espiritual que protege y restaura. No se trata de una repetición vacía, sino de una proclamación con entendimiento, fe y reverencia.
El Salmo 27 es otro ejemplo del poder oculto en estas escrituras. David declara: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aquí no solo afirma su confianza, sino que establece una cobertura espiritual. Al declarar que Dios es su fortaleza, está cerrando toda brecha al temor y blindando su vida contra la intimidación del enemigo. Cada vez que un creyente declara este salmo con convicción, fortalece su mente, su espíritu y su entorno. Porque el poder no está solo en la palabra hablada, sino en la verdad que esa palabra transporta. Hay salmos que funcionan como escudos ante la brujería, la envidia y la maldad dirigida. El Salmo 35, por ejemplo, es un clamor de justicia y protección. En el versículo 1, David ora: disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten. Esta no es una oración pasiva, es una invocación directa al juicio divino contra los enemigos espirituales y físicos. Es un llamado a que el cielo se levante en defensa del justo. En estos versículos se encuentra la base bíblica para enfrentar maldiciones, palabras lanzadas con intención destructiva y obras de las tinieblas que buscan paralizar el propósito de Dios en la vida de una persona. El Salmo 31 añade otra dimensión al uso espiritual de estas palabras. En el versículo 20 leemos: en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Este texto revela que hay una protección espiritual que se activa cuando nos sumergimos en la presencia de Dios, y que dicha protección nos resguarda específicamente de ataques verbales, rumores, difamaciones y decretos maliciosos. En este contexto, los salmos no son solamente defensivos, también son preventivos. Actúan como murallas antes de que el enemigo logre traspasar nuestras fronteras espirituales. En el Salmo 59, David clama mientras es perseguido por enemigos que buscan destruirlo sin causa. Declara: líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Más adelante afirma: pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Este salmo revela cómo la alabanza, aún en medio del asedio, es una estrategia de protección espiritual. No se trata solo de pedir ayuda, sino de proclamar quién es Dios por encima de la amenaza. El poder de los salmos también se manifiesta cuando se usan como declaración diaria, como escudo permanente. El Salmo 91 es una de las más grandes fortalezas espirituales que Dios ha puesto en manos del creyente. Aunque lo profundizaremos más adelante, es necesario reconocer que su estructura es claramente una declaración de cobertura, intervención y autoridad. Desde el primer versículo se establece la condición espiritual. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No es un refugio momentáneo, es una permanencia, una vida escondida en Dios, una estabilidad que cierra las puertas al miedo, al ataque y al desgaste espiritual. La palabra hablada, respaldada por la Escritura, no es simbólica, es espiritual. Proverbios 18:21 nos recuerda que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Cuando proclamamos los salmos con fe, liberamos vida, rompemos con atmósferas de opresión e interrumpimos el flujo de tinieblas que intenta asentarse en nuestra realidad. El enemigo tiembla ante un creyente que no solo conoce la palabra, sino que la usa como espada. Efesios 6:17 define la espada del Espíritu como la palabra de Dios.
Y en los salmos esa espada se vuelve afilada, directa y efectiva cuando es proclamada desde la fe. En medio de ambientes cargados espiritualmente, donde se ha levantado brujería, envidias, murmuraciones o ataques sin causa, los salmos se convierten en decretos de reversión. Mientras las tinieblas lanzan palabras para destruir, el justo declara palabra para edificar, sanar y liberar. No se trata de repetir por repetir, sino de proclamar con identidad espiritual. Cuando el creyente se apropia del salmo, lo encarna y lo declara como verdad vigente, activa una autoridad que el infierno no puede resistir. El poder oculto en los salmos también reside en su conexión con el carácter de Dios. Cada línea revela algo de su justicia, de su fidelidad, de su celo, de su poder y de su misericordia. Al declarar los salmos, el creyente no solo se defiende, también honra, exalta y establece el reino de Dios sobre las tinieblas. Y donde el reino de Dios se establece, no puede habitar el enemigo. Por esta razón, es vital que el creyente comprenda que los salmos no son un recurso ocasional, sino un manual de guerra, un refugio constante, una fuente inagotable de vida. En cada situación hay un salmo que responde, que consuela, que confronta, que libera. Y al usarlos con entendimiento, el creyente pasa de la pasividad a la ofensiva, de la debilidad a la autoridad, del temor a la confianza. El enemigo no resiste un corazón lleno de la palabra. No puede operar en un ambiente saturado de proclamación bíblica. Donde se declara el salmo, se levanta una atmósfera de verdad, se abren los cielos y se cierra el paso a toda obra de confusión, engaño o destrucción. Por eso aquellos que enfrentan brujerías, bloqueos o maldades no deben buscar soluciones humanas, sino activar las herramientas eternas que Dios ya entregó. Entre ellas, los salmos son una de las más poderosas. Comprender este poder no es opcional, es una urgencia espiritual, porque mientras algunos buscan refugio en lo emocional, lo psicológico o lo esotérico, los verdaderos hijos de Dios saben que la batalla es del Señor, pero que han sido llamados a usar las armas del Espíritu. Y entre ellas, los salmos brillan como espadas encendidas, listas para romper cadenas, levantar al caído, frustrar al enemigo y abrir el camino hacia la libertad que solo Dios puede dar. El poder oculto en los salmos ha estado allí desde el principio, pero solo lo descubren aquellos que se sumergen con humildad, con hambre, con fe y con determinación de vivir bajo la sombra del Altísimo. Porque allí, y solo allí, el alma encuentra refugio. La mente se aclara, el cuerpo se fortalece y el espíritu se levanta con nueva autoridad para decir: ninguna arma forjada prosperará, porque la voz del cielo ya ha sido proclamada y sus palabras no volverán vacías. Hay palabras en la Escritura que no solo enseñan, sino que también protegen. Palabras que no fueron escritas al azar ni como simple consuelo emocional, sino como instrucciones espirituales destinadas a poder operar en el mundo invisible. El Salmo 91 es una de esas expresiones sagradas. No se trata de un texto para leer ocasionalmente, ni de un pasaje para recordar solo cuando se tiene miedo. Es un escudo, una declaración de fe, una herramienta de guerra espiritual dada por Dios mismo para aquellos que deciden habitar bajo su cobertura. En él se revela no solo una promesa, sino un sistema completo de protección para quien decide confiar y obedecer. Desde el primer versículo se establece un principio de posición espiritual. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice el que visita, ni el que conoce, ni el que menciona, sino el que habita. Habitar implica permanencia, intimidad, arraigo. Habitar bajo el abrigo del Altísimo no es un acto religioso,
sino una decisión espiritual que transforma por completo la atmósfera de la vida. Quien habita allí no queda expuesto al ataque, ni a las flechas del enemigo, ni a la brujería, ni a la envidia, porque ha sido ubicado estratégicamente en un lugar inaccesible para las tinieblas. Ese es el punto de partida del Salmo 91. Establecer que la protección de Dios no es automática para todos, sino para los que deciden entrar y permanecer en ese lugar espiritual. A lo largo del Salmo, Dios revela los beneficios concretos de esa decisión. Cada versículo despliega una dimensión de protección. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Esta declaración no es solo un reconocimiento, es una activación. Hablar es ejercer autoridad, declarar en fe es marcar territorio espiritual. Cuando se proclama mi castillo, se está cerrando la puerta a la invasión del enemigo. Un castillo no solo es una estructura defensiva, es una declaración de pertenencia, un lugar fortificado que simboliza identidad, refugio y seguridad. El que declara esto con fe establece que su vida no está al alcance del destructor, sino resguardada por la presencia del Altísimo. El siguiente versículo profundiza en esa seguridad. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. El cazador representa al enemigo que opera en lo oculto, que coloca trampas, que observa los movimientos de su presa, esperando el momento de debilidad. La peste destructora simboliza enfermedades físicas y espirituales que buscan consumir desde adentro. Pero el texto no dice que tal vez lo hará, ni que hay una posibilidad. Declara que Él te librará. La liberación es parte del pacto y se activa cuando el creyente permanece bajo el abrigo del Altísimo y confiesa con su boca quién es su Dios. El Salmo continúa revelando el modo en que Dios protege. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Aquí se introduce la imagen de un Dios que no solo es guerrero, sino también protector, tierno, como un ave que cubre a sus crías. Pero no es un refugio débil, es un escudo. Su verdad no es un concepto, es una defensa. Lo que Dios ha dicho se convierte en una muralla contra toda palabra maldita, contra toda acusación, contra toda obra enviada desde las tinieblas. La verdad de Dios neutraliza la mentira del enemigo. Allí se encuentra una clave poderosa. Solo quien conoce la verdad puede estar verdaderamente protegido. Y esa verdad está revelada en su palabra. Uno de los ataques más comunes del enemigo es el temor. Por eso el Salmo dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Aquí se enumeran distintos tipos de ataques que pueden presentarse en cualquier momento. En la noche, en el día, en la oscuridad, en la luz. Se cubren todas las horas y todos los espacios. No hay instante en que el enemigo no intente operar. Pero quien habita en el abrigo del Altísimo no teme. No porque ignore el ataque, sino porque está bajo protección directa. El escudo de Dios cubre los momentos visibles y los invisibles, los ataques físicos y los espirituales, las amenazas externas y las internas. El versículo siguiente confirma la intensidad del ataque que puede rodear al justo, pero también la magnitud de la cobertura divina. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esto no es una metáfora emocional, es una descripción realista de lo que ocurre cuando se activa la protección espiritual. Puede haber caída, destrucción, ruina y ataque alrededor, pero el que está bajo el abrigo del Altísimo permanece firme, no por mérito humano, sino por cobertura
divina. Esa es la diferencia entre quien declara el Salmo como parte de su vida y quien lo recita sin entendimiento. La palabra no protege por repetición, sino por fe, por alineación, por permanencia. La autoridad de Dios se manifiesta también en la forma en que Él enfrenta al enemigo. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Esto significa que Dios no solo protege al justo, también hace justicia. El ataque no queda sin respuesta. La envidia no queda sin confrontación. La brujería no queda sin ser expuesta. El plan del enemigo no solo es detenido, también es revertido. Hay una justicia espiritual que se activa cuando el justo permanece fiel, y esa justicia restaura lo que fue robado, devuelve lo que fue quitado y establece un nuevo tiempo. El Salmo vuelve a recordar la condición espiritual que abre la puerta a esta protección. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Todo lo anterior es consecuencia de esta elección. No se accede al abrigo por religiosidad, ni por tradición, ni por repetición, sino por decisión. Quien pone su esperanza en Dios y decide habitar en Él, activa esta promesa. Y como resultado, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. El mal puede rodear, puede intentar, puede gritar, pero no entra. Porque hay un cerco invisible, hay una cobertura real, hay un escudo activado que impide que la oscuridad cruce la línea. El respaldo de Dios no es simbólico, es operativo. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Aquí se revela una dimensión sobrenatural de protección. No es solo la presencia de Dios, es también la asignación de ángeles. Seres espirituales comisionados para cuidar, guiar, cubrir y guardar. No en algunos caminos, sino en todos. Esta no es una promesa genérica, es una acción constante. Los ángeles enviados por Dios no son figuras decorativas. Son mensajeros de protección, ejecutores de la voluntad divina, defensores del justo. Y el Salmo lo establece con claridad. Ellos estarán a tu alrededor como parte del plan de Dios para tu preservación. El enemigo intentará que tropiece, pero la promesa es firme. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. No es una garantía de que no habrá obstáculos, sino una promesa de que no caerás por causa de ellos. El propósito de Dios no se detiene por piedras en el camino. El que está cubierto es sostenido. El que está cubierto es guiado. El que está cubierto no tropieza, porque no camina solo. Y eso cambia toda perspectiva. La autoridad espiritual también se transfiere. El Salmo declara: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. No solo se promete protección, se otorga autoridad. No se trata de huir del enemigo, sino de avanzar sobre él. No se trata de esconderse, sino de confrontar. El que habita bajo el abrigo del Altísimo no solo sobrevive, conquista, no solo resiste, derrota. La autoridad del creyente no es pasiva, es ofensiva. Y ese versículo establece que los símbolos del poder del mal, el león, el áspid, el dragón, están sujetos a la autoridad de los hijos de Dios. Esta no es una afirmación de arrogancia, sino una revelación de identidad espiritual. El cierre del Salmo es una declaración directa del corazón de Dios hacia el que decide permanecer en él. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Este amor no es emocional, es una entrega, una consagración. Y Dios responde con una promesa de liberación y honra. El que decide amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza, no queda expuesto.
es puesto en alto, es escondido en lugares celestiales, es resguardado en medio del caos. Finalmente se revela la respuesta divina a la oración del justo. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esta es la culminación de la promesa. Dios no solo protege, también responde, acompaña, glorifica, sacia y salva. Su protección no es momentánea, es completa. El que invoca desde la permanencia recibe respuesta desde la eternidad. Y esa respuesta no es parcial, es total. Cubre el alma, el cuerpo, la mente, el entorno, el tiempo y el destino. El Salmo 91 no es una oración para momentos de miedo, es una declaración de vida para quienes han decidido vivir bajo la cobertura del Altísimo. Es un mapa espiritual, una estrategia de guerra, una proclamación de identidad, una promesa de victoria. En un mundo donde las tinieblas avanzan sin descanso, donde la brujería se normaliza, donde la envidia se disfraza, donde el ataque espiritual es cotidiano, este salmo permanece como una muralla inquebrantable, no para todos, sino para los que han decidido habitar en él. El enemigo no puede resistir a un creyente que conoce y declara esta palabra con fe, porque donde se activa el Salmo 91, se levanta un ejército invisible. Donde se proclama con convicción, se cierran las puertas a la maldad. Donde se vive desde su verdad, se establece una atmósfera impenetrable. El creyente que lo entiende, lo vive. El que lo vive, lo proclama. Y el que lo proclama, permanece firme en medio de cualquier tempestad. Porque no habita solo, habita bajo la sombra del Omnipotente. Hay fuerzas que no se ven, pero que alteran el curso de lo visible. Hay voces que no se escuchan con los oídos, pero que influyen sobre los pensamientos. Hay movimientos que no suceden en la tierra, pero que agitan las decisiones, detienen los avances y generan resistencias sin causa aparente. Esa es la naturaleza de la guerra espiritual. Un conflicto en las regiones celestes que busca expresarse en lo natural. Nada de lo que se manifiesta en el mundo físico nace allí. Todo lo que ocurre afuera fue decidido primero en el mundo espiritual. Por eso, cuando el enemigo opera, no se presenta abiertamente, no llega gritando, no lanza advertencia. Él opera en lo oculto, silencioso, calculador, destructivo. Lo hace disfrazado. Lo hace con apariencia de bien. Lo hace por medio de sistemas, personas, palabras y situaciones que parecen normales, pero que están infiltradas por tinieblas. Jesús lo advirtió con claridad en Mateo 13 cuando habló de la parábola del trigo y la cizaña. Mientras los hombres dormían, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Lo hizo en secreto, sin ruido, sin interrupciones. Lo hizo en la noche, en el momento en que el guardia espiritual había bajado la vigilancia. Lo hizo cuando todo parecía tranquilo. Esa es la forma habitual de operar del enemigo. Aprovecha las temporadas de distracción, de pasividad, de descuido, para introducir semillas que más tarde se convertirán en tormentas. La cizaña se parece al trigo, crece junto a él, pero no tiene el mismo fruto. Es una imitación venenosa, una copia sin vida. El enemigo nunca creará algo original, pero siempre buscará falsificar lo que Dios ha plantado. También Pablo advirtió sobre este patrón de engaño espiritual cuando dijo: Satanás se disfraza como ángel de luz, según Corintios 11:14. Él no aparece como monstruo ni con apariencia maligna, se disfraza de bien, se presenta como solución, se camufla como consejo, se ofrece como ayuda. Su especialidad no es el terror evidente, sino la sutileza destructiva. Opera en lo oculto para contaminar lo visible. Se infiltra en ambientes, penetra en pensamientos, susurra ideas, propone caminos. Nunca se presenta con su verdadera agenda. Por eso, el mayor error de muchos no es enfrentarlo, sino ignorarlo.
no es ser atacado, sino no reconocer que el ataque ya comenzó. Cuando se abren puertas espirituales sin discernimiento, el enemigo encuentra espacio para moverse. A veces esas puertas son actitudes, otras veces son palabras, otras son acuerdos, pactos, hábitos, incluso relaciones. No todo lo que parece bueno viene de Dios. No todo lo que brilla es luz verdadera. Hay bendiciones que son señuelos, hay consejos que son trampas, hay amistades que son puertas de entrada. La operación del enemigo está diseñada para ser imperceptible. Él sabe que si se presenta con su rostro verdadero será rechazado. Por eso trabaja desde lo oculto, porque lo oculto no se discierne con los ojos, se percibe en el espíritu. La Escritura está llena de ejemplos donde Dios revela lo que estaba escondido. En 2 Reyes 6, el profeta Eliseo tenía revelación divina para escuchar los planes secretos del rey de Siria en su propia cámara. El enemigo no podía avanzar porque cada vez que intentaba mover su ejército, Eliseo ya sabía por dónde vendría. Así actúa Dios. Cuando alguien camina en comunión con Él, el enemigo no puede ocultar sus planes. El Espíritu Santo anticipa, alerta, instruye. Lo que el enemigo hace en la oscuridad, Dios lo expone con luz. Lo que se trama en secreto es revelado por el discernimiento. Lucas 8:17 dice: no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Esta no es solo una promesa de exposición moral, es también una estrategia espiritual. Todo lo que se esconde para operar desde las tinieblas, Dios lo ilumina cuando su presencia habita en una persona. Por eso es tan importante vivir en santidad, mantener una vida de oración, caminar en obediencia, porque el que camina con Dios tiene acceso a la información del cielo. Y con información correcta, no hay estrategia del enemigo que tenga éxito. Hay quienes son atacados constantemente, pero no identifican la fuente. Todo parece ir mal, las puertas se cierran, las relaciones se enfrían, la fe se debilita, la mente se llena de confusión, el cuerpo se enferma sin razón aparente. Intentan resolverlo desde lo emocional, desde lo psicológico, desde lo lógico. Pero lo que no reconocen es que hay una raíz espiritual activa, una operación de maldad que ha sido sembrada en secreto. Puede venir a través de brujería directa, por palabras malditas, por pactos generacionales, por objetos consagrados, por ambientes contaminados, por puertas abiertas en el pasado. El enemigo se infiltra por donde encuentra brechas. Y si no se detecta a tiempo, comienza a construir fortalezas. Pablo lo llamó así en 2 Corintios 10:4, fortaleza. No habla de estructura física, ¿no?, sino de pensamientos de la patrones, mentiras arraigadas que bloquean el avance espiritual. Esas fortalezas no se derriban con buenos deseos, ni con lógica, ni con argumentos humanos. Solo se destruyen con armas espirituales. Y para usarlas, primero hay que identificar que esas fortalezas existen. Por eso el enemigo ama el ocultamiento. Mientras no se lo discierna, tiene terreno libre. Pero cuando la luz de Dios entra, todo se expone, todo se quiebra, todo se interrumpe. El enemigo también opera disfrazando opresión como normalidad. El cansancio constante, el desánimo sin causa, los pensamientos repetitivos de fracaso, la culpa que no se va, la ansiedad, la sensación de carga inexplicable. No siempre son cuestiones mentales o físicas. Muchas veces son presiones espirituales que buscan desgastar el alma, debilitar la fe, agotar el fuego interior. Si se trata como un simple estado emocional, nunca se romperá. Pero si se reconoce como una manifestación espiritual, se puede atacar con las herramientas correctas. No es falta de motivación, es una estrategia del adversario. Y como tal, requiere discernimiento y guerra en el espíritu. El Salmo 64 presenta con claridad esta operación oculta. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja.
Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Aquí se revela que el enemigo conspira en secreto, pero también que hay refugio seguro para quien clama a Dios. Es Él quien esconde al justo del ataque invisible, quien guarda al inocente del dardo silencioso, quien neutraliza los planes que se gestan sin ser vistos. El clamor del justo activa la intervención divina. Y donde se activa la intervención divina, no hay conspiración que prospere. No hay estrategia más efectiva del enemigo que convencer al creyente de que todo lo que le sucede tiene una causa natural. Esa es su especialidad. Convertir lo espiritual en aparente casualidad. Pero el espíritu no se rige por las lógicas humanas. Un retraso constante, una pérdida inesperada, una traición sin causa, una puerta que se cierra repetidamente, no siempre son procesos de la vida. A veces son interferencias espirituales. Y si no se reconocen como tales, el ciclo se repite, se perpetúa y se intensifica. La operación del enemigo también busca silenciar. Cuando el creyente deja de orar, cuando se apaga la adoración, cuando se enfría la palabra, el enemigo avanza, porque sabe que la autoridad está en la voz. El silencio espiritual es terreno fértil para la opresión. Por eso, los salmos son tan poderosos, porque devuelven la voz al espíritu. Son oraciones, clamores, cantos de guerra, declaraciones de verdad. El enemigo no puede operar donde hay proclamación constante de la palabra. Donde se escucha la voz del justo, se confunde el campamento del adversario. El Salmo 140 también revela esta dinámica. Líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón y cada día provocan guerras. Las maquinaciones del corazón son el inicio de toda operación maligna. Por eso, el justo necesita cobertura no solo contra los actos, sino contra los pensamientos ocultos que otros puedan lanzar. La protección divina se activa sobre aquel que no confía en sus fuerzas, sino que depende por completo del resguardo del Altísimo. Nada de lo que Dios permite que se exponga es para condenar, sino para liberar. La revelación espiritual no es un acto de juicio, sino una manifestación de misericordia. Cuando Dios revela una raíz, lo hace para arrancarla. Cuando Dios ilumina una sombra, lo hace para disiparla. Cuando Dios expone un plan oculto del enemigo, lo hace para desactivarlo. Por eso, la luz del discernimiento es una de las armas más poderosas que un creyente puede portar. Porque donde hay luz, no hay lugar para el engaño. Donde hay discernimiento, no hay espacio para la manipulación. Donde hay visión espiritual, no hay estrategia oculta que prevalezca. La operación en lo oculto solo tiene poder mientras permanece oculta, pero cuando se revela, pierde autoridad. Por eso el enemigo teme tanto a la luz, y por eso el creyente debe habitar en la luz, permanecer en ella, buscarla en todo momento. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Seguir a Cristo es caminar en revelación constante. Es ver más allá de lo que los ojos naturales pueden ver. Es identificar lo que otros no perciben. Es anticipar lo que el enemigo intenta y cerrar las puertas antes de que logre entrar. El enemigo opera en lo oculto, pero Dios revela todo. Ese es el fundamento que sostiene al creyente, que no se deja intimidar. Puede haber brujería, pero Dios revela. Puede haber envidia, pero Dios protege. Puede haber conspiración, pero Dios interviene. Puede haber dardos en secreto, pero Dios levanta escudo. Puede haber tinieblas, pero Dios alumbra con su luz. El justo que camina con Dios no camina a ciegas.
Camina con ojos abiertos, con discernimiento activado, con sensibilidad espiritual encendida. Y eso lo convierte en una amenaza para el enemigo. Porque nada escapa al que camina con el Espíritu. Y donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad. La autoridad espiritual no se fundamenta en la emoción ni en la experiencia, sino en la posición que Dios le ha otorgado a todo aquel que cree. El que ha nacido de nuevo no solo ha sido perdonado, también ha sido revestido, ha recibido legalidad en el mundo espiritual para resistir, ordenar, declarar y establecer la voluntad de Dios en medio de territorios marcados por las tinieblas. Y aunque muchos caminan como si estuvieran a merced del mal, como si no tuvieran recursos para defenderse, la palabra afirma lo contrario. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10:19. Esta es una declaración directa de Jesús. Él no dijo que algunos tendrían autoridad ni que sería algo eventual o condicionado a circunstancias externas. Él afirmó con firmeza que quien le sigue porta autoridad sobre toda fuerza del enemigo. La autoridad espiritual no es una emoción pasajera que se activa solo en momentos de presión. Es una realidad continua que necesita ser entendida, ejercida y sostenida por medio de una vida consagrada. Porque aunque la autoridad ha sido dada, no todos la ejercen. Muchos han sido llamados a caminar sobre serpientes, pero viven huyendo de sombras. Han sido armados con poder, pero se paralizan ante amenazas que no pueden tocarles. Porque el enemigo sabe que si logra convencer al creyente de que no tiene autoridad, entonces no tendrá necesidad de atacarlo. Ya lo ha detenido en su interior. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, el enemigo intentó atacar su identidad. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. El ataque no era contra su hambre, era contra su posición. Lo que estaba en juego era la certeza de quién era y a qué autoridad respondía. Y Jesús no cayó en la trampa, no intentó probar nada, respondió con la palabra, afirmó lo eterno y resistió lo temporal. Esa es la estrategia que sigue vigente. El enemigo sigue cuestionando identidades, sembrando dudas, debilitando convicciones, para que el creyente olvide que ha sido revestido por lo alto. Pero el que permanece en la verdad no necesita probar nada. Solo necesita posicionarse y hablar lo que el cielo ya ha establecido. La autoridad espiritual también requiere alineación. Nadie puede ejercer dominio espiritual mientras vive fuera del diseño de Dios. El mismo Jesús, siendo el Hijo, caminó en obediencia al Padre, habló solo lo que escuchaba decir del cielo y actuó bajo la unción del Espíritu. No se movía por impulso, sino por dirección. Y esa sujeción le daba respaldo. Cada palabra que declaraba producía impacto. Cada orden que daba generaba rompimiento, porque su vida estaba alineada con la voluntad del Padre. Esa es la clave para activar una autoridad imparable, vivir sujetos a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. No se puede resistir con éxito si no se está primero sometido. La autoridad no fluye desde la independencia, sino desde la obediencia. El creyente que vive en santidad no solo está protegido, también se convierte en amenaza para las tinieblas. Donde entra se interrumpe el ambiente. Donde ora se agitan las estructuras. Donde declara la palabra se sacuden los sistemas del enemigo. Porque no es su fuerza lo que opera, es el respaldo del cielo en su voz. El enemigo reconoce cuando una voz está vacía y cuando una está ungida. No teme al volumen, teme al contenido. Por eso los que caminan con Dios no necesitan gritar, solo hablar con convicción. Porque su autoridad no depende de lo externo, sino de lo que portan internamente.
En el libro de Hechos se relata cómo los demonios respondieron a un grupo de hombres que intentaron usar el nombre de Jesús sin tener relación con él. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Hechos 19:15. El nombre fue pronunciado correctamente, pero la autoridad no estaba presente. Porque el nombre de Jesús no es una fórmula mágica. Es una expresión de pacto, de relación y de posición espiritual. Solo quien vive en él puede hablar en su nombre. Solo quien ha sido revestido puede ordenar con eficacia. Y solo quien ha rendido su vida por completo puede operar desde la plenitud del Espíritu. La autoridad espiritual también se sostiene en la verdad. Un creyente que vive en mentira, en hipocresía o en doble vida no puede levantar escudo ni declarar juicio contra las tinieblas, porque el enemigo reconoce cuando hay brechas. La santidad no es una opción moral, es una condición estratégica. El que vive en verdad porta luz. Y donde hay luz, el enemigo no puede permanecer. Pero donde hay oscuridad interna, la autoridad se debilita. No se trata de perfección humana, sino de integridad espiritual. Dios no respalda apariencias, respalda corazones rendidos. La voz del justo tiene peso en el mundo espiritual. Sus palabras no son lanzadas al vacío, sino al altar. Y desde allí Dios responde. Por eso orar no es un acto ritual, es un acto de gobierno. Cuando un creyente ora con fe, con entendimiento y desde su posición de hijo activa movimientos que los sentidos naturales no pueden captar. Ángeles son enviados, cadenas son rotas, planes son frustrados, puertas se abren, tinieblas retroceden. Porque la oración de uno que camina en autoridad no es una súplica desesperada, es una declaración de pacto. La autoridad espiritual no se busca, se recibe. No se gana por méritos, no, se activa por fe. Y una vez que ha sido revelada debe ser ejercida. Porque lo que no se usa se adormece y el enemigo no teme a los creyentes informados, teme a los creyentes posicionados. Aquellos que no solo saben lo que la palabra dice, sino que viven conforme a ella. Aquellos que han entendido que fueron llamados no solo a resistir, sino a avanzar, no solo a protegerse, sino a conquistar, no solo a orar, sino a gobernar. Donde hay autoridad espiritual activa, no hay espacio para el temor, porque la autoridad perfecta expulsa toda amenaza. Y aunque el enemigo grite, no podrá tocar, aunque se levante, no podrá prevalecer, porque sobre la vida del justo descansa una palabra que el infierno no puede anular. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Esa es la base inquebrantable de toda batalla. No se pelea por ganar autoridad. Se pelea desde la autoridad que ya ha sido dada. Y desde allí se declara, se expulsa, se rompe, se avanza. Porque la guerra ha sido ganada y ahora solo queda posicionarse, hablar y ver cómo las tinieblas obedecen a la voz de un hijo que sabe quién es en Dios. El Salmo 91 no fue escrito para ser recitado con ligereza ni para convertirse en un hábito religioso sin entendimiento. Cada palabra tiene un propósito, cada declaración es una llave, cada versículo está cargado de poder espiritual que se activa solo cuando el corazón que lo proclama está alineado con la verdad que contiene. Declarar este salmo no es leerlo, es empuñarlo. Es entender que cada frase es un acto de guerra, una afirmación de identidad, un establecimiento de territorio espiritual. No se trata de repetirlo mecánicamente, sino de orarlo con fe viva, con convicción profunda, con la certeza de que está respaldado por el cielo. Cuando se dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, no se está describiendo un lugar externo, sino una posición espiritual. Y esa posición se asume en oración, se afirma con la voz, se sella con la fe. La proclamación activa lo que la palabra promete. Por eso,
Quien declara el Salmo debe hacerlo desde la intimidad con Dios, desde la conciencia de que su vida está escondida en Cristo, lejos del alcance del mal. Porque no basta con conocer el texto, hay que habitar en el autor. El poder del Salmo 91 no está en su sonido, está en su sustancia. Cuando se proclama con el Espíritu, no solo se recita, se establece una atmósfera, el ambiente cambia, las tinieblas retroceden, los lazos se quiebran, los enemigos se confunden, porque no es el creyente quien habla, es el respaldo de Dios, el que se manifiesta en cada palabra pronunciada. Así como la espada del Espíritu es la palabra de Dios, este salmo se convierte en una lanza dirigida contra toda obra maligna, contra toda brujería, contra toda envidia, contra todo bloqueo. La voz del justo tiene autoridad, y cuando esa voz pronuncia este salmo con entendimiento, se convierte en un arma letal contra el adversario. No porque el enemigo tema al texto, sino porque reconoce el fuego que hay detrás de quien lo declara. Y donde hay fuego, hay presencia. Donde hay presencia, hay victoria. Por eso, este salmo no se repite, se ora, se proclama, se establece, se vive. Porque quien lo hace desde la luz, camina bajo alas que ningún poder de las tinieblas puede atravesar. La verdadera victoria no está solo en resistir los ataques del enemigo, sino en vivir por encima de ellos. Cuando un creyente entiende que ha sido llamado a habitar bajo el abrigo del Altísimo, no espera que las tinieblas lo rodeen para entonces clamar por ayuda. Camina cada día con la conciencia de que ya está cubierto, ya está sellado, ya está posicionado en un lugar donde la maldad no tiene acceso. Esa es la dimensión donde la paz no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que se ha establecido adentro. Allí se vive con una serenidad firme, no ingenua, sino conquistada por la palabra. Porque el que habita en Dios no solo está protegido, también está en autoridad. El salmo poderoso que hemos explorado no es una fórmula para evadir problemas. Es una puerta para entrar en una mentalidad espiritual donde el temor pierde su voz, donde el caos no tiene la última palabra, donde las circunstancias ya no determinan el clima interior. El creyente que se apropia de esta palabra no se convierte en alguien inmune a las pruebas, sino en alguien que atraviesa las pruebas revestido de otra naturaleza. Se mueve en medio de la guerra con pasos de descanso. Se enfrenta a la oposición no con ansiedad, sino con la certeza de que lo invisible está obrando a su favor. Porque el que vive bajo sombra divina no camina en reacción, camina en anticipación. No espera ser sorprendido, ya ha sido instruido, ya ha sido preparado, ya ha sido equipado. Este salmo no es solo para momentos de opresión evidente, es para establecer un estilo de vida, un ritmo espiritual donde el alma no se desgasta, donde la mente no se confunde, donde el corazón no se corrompe. Porque cuando la verdad de Dios es la base diaria, el enemigo se queda sin argumento. No encuentra por dónde entrar. No halla brechas. No localiza grietas. Y si las intenta crear, la luz de la palabra las cierra antes de que él pueda operar. El propósito final no es que solo se rompan brujerías, bloqueos o envidia. El propósito mayor es que el creyente recupere el diseño con el que fue llamado. Caminar en libertad, pensar con claridad, hablar con poder y vivir bajo la cobertura de un Dios que no falla. Porque quien ha hecho del abrigo del Altísimo su habitación, ya no sobrevive, gobierna, ya no se esconde, avanza. Y no porque sea fuerte, sino porque ha entendido que la sombra del Omnipotente no es un refugio temporal, sino una posición eterna. Allí es donde comienza la vida plena. Allí es donde todo lo demás pierde poder.
Allí es donde el enemigo ya no puede tocar. Allí es donde verdaderamente se vive.